Imagina un mundo donde el tiempo no fluye por los relojes, sino por las crecidas del gran río, donde el amanecer de la historia parpadea en la ligera niebla matutina sobre las arenas y el sol regresa cada día a las antiguas orillas, como por voluntad de los dioses. Esto es Egipto, no el Egipto moderno, sino el que surgió hace miles de años, en una era en la que la escritura apenas comenzaba a aparecer en arcilla y piedra, y la fe en el poder de la naturaleza y el más allá guiaba los pensamientos y las acciones de las personas. Egipto es una de las civilizaciones más antiguas de la historia de la humanidad. Sus costas, bañadas por las aguas del mar Mediterráneo, se convirtieron en la cuna de creencias, genio arquitectónico, conocimiento astronómico y una percepción mística del mundo. La palabra Egipto misma nos llegó de los griegos, a Egiptos, que a su vez es una forma distorsionada del antiguo nombre egipcio Hut-Kap-Ta, mansión del espíritu de Ptah, uno de los dioses más antiguos de Memphis. Fue este santuario el que se convirtió en el símbolo del gran reino que más tarde se llamaría Egipto. Pero los propios egipcios llamaban a su país de otra manera. Para ellos era Kemet, la tierra negra, en honor al fértil suelo oscuro, un regalo de las crecidas del Nilo. Y hasta el día de hoy, en árabe, se usa el nombre Misr, simplemente país. Tan simple y al mismo tiempo tan majestuoso. Los primeros rastros de vida humana en estas tierras se remontan muy atrás en el tiempo. Hace más de 10.000 años, cazadores-recolectores comenzaron a asentarse a orillas del Nilo. Llegaban al río como a una arteria viva, capaz de nutrir y dar de beber. Las tierras circundantes eran estériles, quemadas por el sol, y solo una estrecha franja verde a lo largo del Nilo era como un oasis mágico que traía vida. Alrededor del 8º milenio antes de Cristo, la ganadería y la agricultura ya habían comenzado aquí. Fue en estas orillas donde surgió una de las primeras culturas agrarias del mundo. Los arqueólogos encuentran restos de viviendas, herramientas de piedra y cerámica que narran cómo, lenta pero constantemente, una sociedad sedentaria surgió de la vida nómada. Hacia el 6º milenio antes de Cristo aparecen los primeros asentamientos. Comienza la era de la cultura badariense. La gente cultivaba trigo, cosechaba lino y fabricaba vasijas de loza y terracota. Les siguieron las culturas amratiense, jertseense y semainiense, que juntas forman el período Nakada. Cada una de ellas dejó una huella en el desarrollo de la religión, el arte y las primeras formas de organización política. El Nilo en aquellos días no era solo un río, era la frontera entre la vida y la muerte, un camino a otro mundo, un espejo del orden celestial. Los egipcios creían que todo en el mundo tenía su reflejo en el plan divino, el amanecer, las crecidas del río, el movimiento de las estrellas. Todo estaba sujeto a las grandes leyes de Maat, el orden eterno. La escritura se originó aquí entre el 4º y el 3er milenio antes de Cristo. Fue entonces, en las profundidades del tiempo, cuando aparecieron los primeros jeroglíficos, imágenes y símbolos capaces de expresar pensamientos y voluntad. La palabra se volvió sagrada y la historia eterna. La vida terrenal, en la comprensión del antiguo egipcio, era solo un breve segmento en el camino infinito del alma. Después de la muerte, una persona era juzgada en la sala de la verdad. Si su corazón era más ligero que la pluma de la diosa Maat, iría a los campos de Yaru, un paraíso donde la vida continuaba casi como en la tierra, pero sin sufrimiento, sin dolor, sin separación. Allí, el alma podía reunirse con sus seres queridos, sus animales amados, regresar a su árbol natal
y al arroyo donde una vez pasó su último día. Así, en la gran tierra de Egipto, nació la idea de la eternidad. Una idea que ha sobrevivido miles de años y todavía vive hoy en la piedra de las pirámides, en el susurro de las arenas, en las miradas asombradas de los descendientes. Desde este punto comienza el viaje de nuestra historia nocturna. Una historia donde cada piedra es una página, cada estrella un recordatorio de que todo es transitorio, excepto la memoria. La noche desciende sobre las tierras del Alto y Bajo Egipto, cuando los contornos del valle apenas son discernibles en el horizonte. En esta suave oscuridad, en medio del aliento constante del desierto y el susurro de la corriente del Nilo, el Estado se forma. No por magia, sino por la llamada del tiempo, persistentemente, lentamente, inevitablemente. Una vez, en tiempos antiguos, Egipto no estaba unificado. Sus tierras estaban divididas en dos reinos. En el sur, a lo largo de acantilados irregulares y orillas empinadas, se extendía el Alto Egipto. En el norte, donde el Nilo se ramificaba en docenas de brazos en el fértil delta, se extendía el Bajo Egipto. Sus pueblos adoraban a dioses diferentes, vestían ropas distintas, hablaban dialectos diferentes, y sin embargo, eran hijos del mismo gran río. Es de allí, del sur, de donde emerge una figura que unirá estas tierras en un solo reino. Su nombre es Menes, o, como sugieren los eruditos modernos, Narmer. Su nombre es como un susurro en la piedra, un eco de fuerza y voluntad. Fue un gobernante del Alto Egipto, pero su sueño no era dominar, sino unir, no destruir, sino crear. La paleta de Narmer, encontrada por arqueólogos, se convirtió en el primer manifiesto del poder, congelado en piedra. Representa un triunfo, un símbolo no solo de victoria militar, sino del nacimiento de una nueva era. En esta piedra, el gobernante con la corona del Egipto unificado mira el mundo con contención y severidad, como si supiera que su acto resonaría a través de milenios. Menes trasladó la capital a una ciudad situada entre las dos tierras. Esta ciudad recibió el nombre de Menfis. Aquí, donde se encontraban las aguas del Alto y Bajo Egipto, nació el poder que llegó a llamarse Faraón. No solo un rey, sino un vínculo entre el cielo y la tierra, entre los hombres y los dioses, entre el pasado y la eternidad. El faraón era la encarnación de un dios viviente. En vida era Horus, el halcón divino que protegía a Egipto desde los cielos. Después de la muerte era Osiris, el señor del inframundo. Su palabra era ley, su aliento un ritual, su vida un símbolo. Toda la estructura de la sociedad egipcia se construyó a su alrededor, como las estrellas alrededor de una estrella polar. Es en esta era cuando comienza lo que los historiadores llaman el período dinástico temprano. Aproximadamente 3000 años antes de nuestra era, Egipto se convirtió en un estado. Aparecen leyes, se crean clases sacerdotales, se construyen las primeras tumbas. Este es un tiempo en el que la religión se convierte en una parte integral del gobierno. Cada templo no es solo una casa de una deidad, sino también un centro de poder, un lugar para almacenar conocimiento, grano y artesanías. Los faraones de esta época gobernaron desde Abidos y Menfis. Ordenaron la construcción de las primeras mastabas, tumbas de piedra, precursoras de las pirámides. Sus almas, según las creencias, debían continuar su viaje al otro mundo, pero para ello, el cuerpo debía ser preservado. Así comenzó el arte de la momificación, la ciencia sagrada de superar la muerte. Pero lo más importante en este tiempo
no fue la construcción ni el poder. Más importante fue la conciencia de la totalidad. Los egipcios comenzaron a percibir su país como un organismo único, donde cada persona era parte de un plan divino. Campesino, escriba, sacerdote, gobernante, cada uno era un eslabón en una gran cadena, donde perturbar el equilibrio significaba ofender a la propia Maat, la diosa de la verdad y la armonía. Así, del pulso del Nilo y la voluntad del pueblo, nació Egipto, no como un lugar en el mapa, sino como una idea, como orden, como eternidad. Su unificación no fue solo un evento, fue el nacimiento de una civilización que viviría miles de años, dejando atrás no solo piedras y ruinas, sino también una huella en las almas. Y en el silencio de la noche, escuchamos esa huella. En el susurro de los jeroglíficos, en la sombra de los acantilados, en el aliento del antiguo río. Cuando el sol se eleva sobre el desierto, proyectando los primeros rayos dorados sobre las aguas del Nilo, el antiguo egipcio escuchaba en cada aliento del viento matutino el aliento de los dioses. Para él, el mundo nunca estuvo sin alma. Estaba vivo, animado, poblado por fuerzas tan reales como la tierra bajo sus pies y las estrellas sobre sus cabezas. La fe lo impregnaba todo. No se separaba de la vida cotidiana, no se oponía a la razón y no requería pruebas. La fe era como el aire, invisible pero necesaria. En el centro de la cosmovisión egipcia se encontraba el cosmos, estructurado según las leyes de Maat, el gran orden, la justicia, la verdad y el equilibrio. Todo lo vivo e inanimado, todos los ríos y montañas, todas las acciones y palabras estaban sujetos a esta armonía desconocida pero inexorable. Maat no era solo una idea, era una diosa, la personificación del fundamento mismo de la creación. Su pluma, ligera como un aliento, era pesada contra el corazón del difunto, en la sala de la verdad. Si el corazón estaba pesado de maldad, el alma desaparecía para siempre. Pero antes del juicio, antes de la muerte, había vida, y en la vida los egipcios se rodeaban de dioses, con amor, con reverencia, con franqueza infantil y madurez filosófica. Había muchos dioses, y cada uno de ellos reflejaba una parte del universo. Sus rostros cambiaban, se entrelazaban, se reflejaban unos a otros, como el agua en un estanque, clara y profunda a la vez. Atum, el dios creador, que emergió de las aguas primordiales del caos y creó el mundo de sí mismo. Fue la primera palabra, el primer aliento. Con él, Heka, el espíritu de la magia, no la fuerza de voluntad, sino la posibilidad misma de la existencia, como si el tejido del ser dependiera de él. Todo lo que sucedía, sucedía a través de Heka, y luego estaba Ra, el dios sol, cuya barca descendía al inframundo cada noche para renacer al amanecer. Iluminaba la tierra, dando calor y vida. Era adorado en todas partes. Las oraciones comenzaban con su nombre. Su corona solar redonda se convirtió en un símbolo de la eternidad. Osiris, el dios de la vida y la muerte, el dios de la resurrección. Su cuerpo fue desmembrado y esparcido por la tierra, pero su esposa y hermana, Isis, lo volvió a ensamblar, le insufló vida. Y de su amor nació Horus, el dios halcón, protector de los faraones, símbolo del poder real. El ojo de Horus se convirtió en un símbolo de totalidad, curación, visión que penetra el espacio y las mentiras. Set, el hermano de Osiris, dios de los desiertos, la tormenta y la destrucción, la envidia y el conflicto. Era temido, pero respetado
porque el mundo es imposible sin sombras. Era una prueba para los vivos. Hathor, la diosa del amor, la música, la belleza, adoptaba la forma de una vaca que daba leche o de una mujer con un sistro que despertaba alegría. En los templos se le cantaba y se le bailaba. Nut, la Madre Celestial, cuyo cuerpo cubierto de estrellas se arqueaba sobre el mundo. Geb, la tierra que yacía debajo de ella, su hermano y amante. Cada día da a luz al sol y cada tarde éste regresa a su seno. Egipto no conoció un monoteísmo estricto, pero sí conoció la veneración. Había lugares donde un dios era central, y esto se consideraba natural. En Memphis, Ta, el creador a través del intelecto y la palabra. En Tebas, Amón, el invisible, el grande. En Heliópolis, Ra. Todos ellos se fusionaban, cambiaban, se reflejaban unos en otros, como el agua en un estanque, clara y profunda a la vez. Los dioses de Egipto vivían en los templos, pero no estaban confinados a la piedra. Estaban en el agua, en la arena, en la llama de la lámpara, en el aliento de la brisa que mecía la cortina al mediodía. Cada día era un ritual. El lavado matutino, la ofrenda de comida, el encendido de la lámpara. Esto no era rutina, sino un acto sagrado que mantenía el equilibrio en el mundo. Y cuando una persona moría, continuaba su viaje. Llegaba a la sala de la verdad, se presentaba ante Osiris, y si era digno, entraba en los campos de Iaru. Pero antes debía conocer las leyes de Maat. Con sus labios pronunciaba la confesión negativa: no he robado, no he mentido, no he causado sufrimiento, no he sido cruel. Esto no era solo una lista de acciones, era un alma purificada de la vanidad. La religión en Egipto no es una creencia en un milagro, es confianza en el orden, aceptación del mundo, comprensión de que todo tiene su lugar, y cada noche, mirando las estrellas, el egipcio sentía que no estaba solo, que todo a su alrededor estaba lleno de significado, que incluso la muerte no era un fin, sino una transición. Así eran los dioses de Egipto, no distantes e indiferentes, sino cercanos, conectados, vivos en cada piedra y cada palabra. Y quizás por eso, a través de milenios, sus imágenes todavía nos miran, desde frescos, desde estatuas, desde las profundidades de los sueños. Cuando la luz de la mañana toca a los gigantes de piedra en la meseta de Giza, el silencio se vuelve casi palpable. Estos colosos han permanecido aquí durante más de 4000 años. Imperturbables, silenciosos, contemplan el desierto, donde los faraones cambiaron, los imperios desaparecieron y los vientos del tiempo llegaron, pero ellos permanecieron. Así comenzó el Imperio Antiguo, uno de los periodos más monumentales de la historia de la humanidad. Fue el tiempo en que Egipto no solo se unificó, sino que comenzó a crear de tal manera que sobreviviría siglos. Entre los siglos 27 y 22 a.C., el país conoció la paz, el orden y la búsqueda de la grandeza. Fue la época de arquitectos, escribas, sabios y canteros que no solo construyeron, sino que dejaron una huella para la eternidad. Comenzó con el faraón Djoser, quien reinó alrededor del siglo 27 a.C. Fue el primero que quiso que su tumba fuera diferente a todas las demás. No solo una mastaba, sino algo más. Su arquitecto, un sabio llamado Imhotep, propuso una nueva solución: erigir una mastaba en varias capas, una encima de la otra, para crear una estructura escalonada. Así nació la primera pirámide, simple en forma, pero grandiosa en esencia. Se alzó sobre el desierto en Saqqara como un desafío al tiempo.
Imhotep no fue solo arquitecto, sino también el primer científico cuyas obras médicas han llegado a los descendientes. Describió enfermedades, estudió anatomía, buscó las causas del sufrimiento no en maldiciones, sino en el cuerpo humano. Su nombre fue pronunciado con reverencia durante siglos, como la encarnación de la razón y el conocimiento. Después de Djoser, comienza la era de las grandes pirámides. Los gobernantes de la cuarta dinastía, Keops, Kefren y Miserino, crean lo que más tarde se llamaría una de las 7 maravillas del mundo. La meseta de Giza se convierte en un símbolo de Egipto, e incluso la tierra misma aquí comienza a respirar piedra e historia. La pirámide de Keops, que los griegos llamarían más tarde la pirámide de Cheops, se eleva a una altura de más de 140 metros. Millones de bloques de piedra caliza, cada uno pesando varias toneladas, fueron colocados con una precisión meticulosa. ¿Cómo? Una pregunta para la que todavía no hay una respuesta única. Algunos dicen genio de la ingeniería, otros tecnologías olvidadas. Pero todos están de acuerdo. Esta es una manifestación de la fuerza de voluntad y la fe en la eternidad. La pirámide de Kefren se alza cerca. Está coronada por un revestimiento parcialmente conservado que una vez brilló al sol como un espejo. Delante de ella, la gran esfinge, el rostro de un hombre, el cuerpo de un león. Ha contemplado el amanecer durante más de 40 siglos. Sus ojos están tímidamente cubiertos por la arena del tiempo, pero su mirada sigue siendo clara. ¿Quién es? ¿Un retrato del faraón? ¿Una guardiana de la necrópolis? ¿O el alma misma de Egipto? La pirámide de Miserino, la más pequeña de las 3, pero no menos elegante. Dentro de ella, paz, laberintos, rituales, memoria. Curiosamente, contrariamente a los mitos, las pirámides no fueron construidas por esclavos. Los datos históricos muestran, los constructores eran personas libres, a menudo altamente cualificadas. Se les proporcionaba vivienda, comida y atención médica. Construyeron no por miedo, sino por orgullo, porque cada bloque era una oración, cada nivel un paso hacia el más allá. Era una cuestión de honor, una tarea nacional llena de significado. La idea de la pirámide no es solo una tumba, es una escalera al cielo, un símbolo del ascenso del alma, desde la base hasta la cima, de la tierra a Ra. Dentro de las pirámides descansaban los cuerpos cuidadosamente momificados de los faraones. El cuerpo debía ser preservado para que el alma pudiera regresar a él. Junto a él se colocaban vasijas con comida, estatuillas de sirvientes, amuletos y papiros con hechizos. Todo lo necesario en el otro mundo. Así nació el Libro de los Muertos, un rollo de instrucciones para el alma para que no se desviara del camino. En la era del Imperio Antiguo, el sistema estatal también se fortaleció. Los escribas registraban todo: cosechas, ofrendas, leyes, genealogías. La burocracia no se convirtió en una carga, sino en el fundamento del orden. Todos conocían su lugar. Todos entendían que su trabajo formaba parte del diseño general. Pero incluso en esta grandeza acechaba una chispa de fragilidad. Con el tiempo, los faraones se volvieron cada vez más débiles, la nobleza más poderosa. Hacia el final del Imperio Antiguo, se inició un período de fragmentación. Egipto perdió temporalmente su unidad, pero el recuerdo de lo grande permanece. En cada piedra, en cada leyenda, en cada mirada a las pirámides, cuando te paras a sus pies y te das cuenta,
Eres un grano de arena en el tiempo, pero incluso un grano de arena puede reflejar la luz. Después de la grandeza, siempre llega el silencio. Y en la historia de Egipto, este silencio no fue paz, sino una grieta. Hacia finales del Imperio Antiguo, alrededor del siglo XXII a.C., el poder de los faraones comenzó a desvanecerse. El sistema que había mantenido el orden durante siglos comenzó a desmoronarse bajo el peso de su propia grandeza. Las tierras ya no obedecían al centro. Los nomos, regiones locales, comenzaron a gobernarse de forma autónoma, y cada gobernante local se sentía casi como un faraón. Este periodo se conoce como el primer período intermedio, un tiempo turbulento, fragmentado, inquietante. Egipto ya no estaba unificado. El norte y el sur del país se separaron. En el Alto Egipto, la ciudad de Hieracómpolis se alzó, y más tarde, Tebas. En el Bajo Egipto, Menfis, debilitada, pero aún significativa. Entre estas regiones, una lucha por el control, por la verdad, por la memoria. Pero incluso en esta era oscura, la fe no se extinguió. La gente siguió viviendo, construyendo, orando. Surgieron nuevas formas de arte, más humanas, más terrenales. En las estatuas no solo se reflejaban los ideales, sino también los rasgos reales. La gente buscaba la cercanía, no la distancia. Incluso en declive, Egipto siguió siendo Egipto, un país donde la historia no muere, sino que transita a un ritmo diferente. El país fue reunificado desde el sur. En Tebas, una nueva dinastía se alzó, y su gobernante fue Mentuhotep II. A principios del siglo XXI a.C., logró conquistar Hieracómpolis, someter las tierras fragmentadas y restaurar la unidad. Así comenzó el Imperio Medio, un nuevo capítulo lleno de renacimiento. La era del Imperio Medio, que abarcó aproximadamente 400 años, no es solo una victoria política, es el retorno de la armonía. Tebas se convierte en la nueva capital, y con ella llega una nueva estética, una nueva forma de pensar. El arte vuelve a aspirar a lo sublime, pero no olvida la humanidad. En los templos, los himnos resuenan no solo a los dioses, sino también al hombre mismo, a su deber, a su alma, a sus miedos y esperanzas. Los faraones del Imperio Medio no fueron solo líderes militares y constructores, fueron legisladores, organizadores, observadores. Uno de ellos, Amenemhat I, fundó una nueva capital, Itech-Tawi. No fue solo un gobernante, sino también un filósofo. Sus enseñanzas nos han llegado como un ejemplo de sabiduría egipcia. Cómo gobernar, cómo vivir, cómo ser justo. Durante la 12ª dinastía, Egipto volvió a expandir sus fronteras. Penetró hacia el sur en Nubia y fortificó las fortalezas fronterizas. Revivió los sistemas de irrigación, mejoró la agricultura y abrió rutas comerciales a Asia. El mundo estaba de nuevo en sus manos, y aunque las sombras del pasado aún temblaban en la memoria, el país se llenó de luz de nuevo. Esta es también la era de los primeros ejércitos regulares. Egipto ya no dependía únicamente de movilizaciones repentinas. Creó una fuerza armada permanente y disciplinada. Las fronteras estaban custodiadas, el comercio florecía, los templos eran renovados. Bajo Senusret I se construyó el templo de Karnak, uno de los futuros símbolos de la eternidad. Pero, como suele ocurrir, después de la luz, una sombra vuelve a alzarse. Hacia el final del Imperio Medio, el poder disminuyó. La 13ª dinastía ya no era tan fuerte como sus predecesoras. La discordia, las dificultades internas, la atención relajada a las fronteras, todo esto se convirtió en una invitación para los extranjeros. Nuevos pueblos llegaron del norte.
misteriosos, fuertes, diferentes de los egipcios. Se les llamó los Hyksos, reyes extranjeros. Aparecieron alrededor del siglo XVIII a.C., se asentaron en el delta del Nilo y construyeron la ciudad de Avaris. Sus gobernantes tenían nombres semitas, sus armas eran de bronce y carros. Trajeron nuevas tecnologías, pero también miedo. Los Hyksos conquistaron el Bajo Egipto. Tebas permaneció independiente, pero asediada. Comenzó el segundo período intermedio, pero esa ya es la historia del próximo capítulo. Mientras tanto, escuchamos cómo, a pesar de la agitación, las lámparas arden en Tebas, cómo los sacerdotes vuelven a leer las oraciones de Maat, cómo la fe vive en los corazones de la gente, que incluso después de la oscuridad, el sol sale. Y Egipto se levantará de nuevo, como se levantó antes, porque Egipto no es solo un país, es el aliento del tiempo. A veces la historia fluye suave y pacíficamente, como el Nilo en su bendita crecida. Pero a veces algo nuevo irrumpe en esta corriente, algo que cambia su curso, asusta y luego obliga a crecer. Así llegaron los Hyksos a Egipto. Se les llamaba Heka Kasut, gobernantes de tierras extranjeras. Para los egipcios, acostumbrados al concepto de Maat, armonía y orden, estos recién llegados eran la encarnación de lo otro, el caos, lo inesperado, la invasión. Pero los Hyksos no eran destructores, sino más bien portadores de cambio. Aparecieron en el delta del Nilo a finales del siglo XVIII a.C. Su origen exacto es desconocido. Probablemente eran pueblos del Levante, de Siria, Palestina, las tierras del Mediterráneo oriental. Hablaban lenguas semíticas, adoraban a sus dioses, tenían costumbres diferentes. Pero lo más importante, trajeron consigo tecnologías que Egipto aún no conocía. Eran carros ligeros y rápidos, tirados por parejas de caballos. Era el arco compuesto, de largo alcance, poderoso, mortal. Era el bronce, un metal capaz de forjar no solo armas, sino también el dominio. Los Hyksos utilizaron estas innovaciones para tomar el poder en el Bajo Egipto. Su capital se convirtió en la ciudad de Avaris, situada al este del delta. Pero no eran bárbaros. Adoptaron costumbres egipcias, gobernaron como faraones, ofrecieron sacrificios a dioses egipcios. En sus palacios se hablaba la lengua egipcia, en las paredes, relieves egipcios. Dejaron atrás una cultura mixta y, por extraño que parezca, fue precisamente esto lo que más tarde se convertiría en la base para la renovación. Tebas, la capital del sur, no se sometió. Los gobernantes de Tebas miraron hacia el norte con dolor y determinación. Sabían que los Hyksos habían violado a Maat y Maat debía ser restaurada. Aparece la figura de Seqenenre-Tao, un faraón cuya vida marcó el comienzo de una gran resistencia. Comenzó la lucha contra los Hyksos, pero cayó en batalla. Los arqueólogos encontraron su momia con fracturas en el cráneo, rastros de una muerte violenta. Sus hijos, Kamose y Ahmose, continuaron la lucha. Ahmose-Eri, cuyo nombre significa nacido de la luna, fue quien llevó el asunto a su fin. Expulsó a los Hyksos, destruyó su capital, reunificó Egipto de nuevo definitivamente. A partir de este momento comienza una nueva era, el Imperio Nuevo. Pero antes de dejar a los Hyksos, cabe señalar, a pesar del dolor y el sufrimiento, a pesar de la invasión, Egipto heredó mucho de estos extraños. Carros, nuevos tipos de armas, tecnologías de agricultura, diplomacia, fortificación. A veces es precisamente la amenaza externa la que obliga a una civilización a repensarse
y a hacerse más fuerte que antes, y así sucedió. Egipto emergió de la oscuridad no debilitado, sino transformado. Se convirtió en una potencia militar. Aprendió a defenderse, pero también a expandirse. Bajo Ahmose y sus sucesores, Egipto entró en la fase más brillante y majestuosa de su existencia. Pronto, Tutmosis y Hatshepsut, Akenatón y Nefertiti, Ramsés el Grande y Tutankamón entrarán en escena. Pero en su sombra, Ahmose siempre estará allí, el liberador, el restaurador, el comienzo de un nuevo amanecer. Y en este amanecer, en una ligera y polvorienta bruma, sobre el horizonte, Egipto, despierto y fortalecido, se prepara para contar su nueva canción. La canción del Imperio Nuevo. Cuando Egipto revivió después de la agitación, ya no era el mismo. Liberado, renovado, inspirado por el dolor de la pérdida y la alegría del regreso, entró en una era de grandeza. Este es el tiempo, el Imperio Nuevo, la era del imperio, la era de los faraones cuyos nombres, siglos después, entre las arenas y bajo las cúpulas de los museos, serán pronunciados. Una era en la que Egipto no solo se defendió, sino que se convirtió en conquistador, en creador de tendencias, en guardián de secretos y en la cúspide del mundo. El comienzo de esta época se asocia con Ahmose I, el liberador, quien expulsó a los hicsos y sentó las bases de una nueva dinastía, la 18ª. Bajo su mandato, Egipto se fortaleció internamente. Los templos fueron restaurados, los sacerdotes recuperaron el poder, el ejército se volvió permanente y fuerte. Tebas volvió a ser la capital y en sus templos resonaban himnos a Amón, elevado al trono de los dioses. A partir de la era de la dinastía 18, el término faraón comenzó a aplicarse al gobernante y más tarde se convirtió en el título oficial. Llega la era de las conquistas. Tutmosis primero emprende campañas, extendiendo las fronteras de Egipto hasta el Éufrates. Su hija, la gran reina Hatshepsut, asciende al trono, no como regente, sino como gobernante de pleno derecho. No libró guerras, pero su nombre se convirtió en un símbolo de diplomacia, comercio y florecimiento cultural. Hatshepsut ordenó la construcción de uno de los templos más elegantes de Egipto, en Deir el-Bahari, blanco como la nieve, de varios niveles, como si hubiera emergido de la propia roca, todavía impresiona por su armonía. Abrió rutas marítimas a la misteriosa tierra de Punt, estableció relaciones internacionales, trajo resinas aromáticas, oro, animales y plantas exóticas a Egipto. Bajo su gobierno, el país prosperó, pero su nombre sería más tarde intentado borrar. Su sucesor y posiblemente corregente, Tutmosis III, uno de los más grandes comandantes militares de la historia de Egipto, quiso que solo los hombres recordaran quién gobernaba la tierra. Emprendió más de 20 campañas militares, transformando Egipto en un imperio. Su ejército llevó la bandera del faraón a Siria, Palestina, Nubia. Egipto se convirtió en una potencia a tener en cuenta. Su imperio se extendía desde la costa mediterránea hasta las aguas del sur del Nilo. Al mismo tiempo, la ciencia, la medicina y la artesanía florecieron. Los arqueólogos encuentran papiros con recetas medicinales, descripciones de operaciones quirúrgicas, reglas de higiene femenina. La cerveza se usaba como medicina, se construían baños y piscinas, no solo para la limpieza del cuerpo, sino también por placer. Los médicos estudiaban anatomía, escribían manuales, observaban el cielo. Pero en la cima del poder, Egipto se enfrentó a un nuevo dilema.
El poder de los sacerdotes crecía. El poder de los sacerdotes de Amón se hizo particularmente grande. Poseían tierras, riquezas, influencia. Y entonces un faraón ascendió al trono que decidió cambiar la esencia misma de la fe. Su nombre es Amenhotep IV, pero más tarde se convertiría en Akenatón, espíritu viviente de Atón. Rechazó el panteón, cerró templos, construyó una nueva capital, Ajetatón, ahora conocida como Amarna. Adoraba a un solo dios, Atón, el disco solar. Su esposa, la reina Nefertiti, se convirtió en su aliada, un ideal de belleza y fuerza. Juntos crearon una nueva religión, una nueva estética, una nueva política. La escultura se volvió viva, natural. Sonrisas, movimientos, humanidad aparecieron en las representaciones. Pero las reformas de Akenatón socavaron el fundamento de la tradición. Los sacerdotes fueron despojados de su poder, el pueblo estaba confundido. Después de su muerte, todo volvió a la antigua usanza. Su hijo ascendió al trono, un muchacho cuyo nombre sería conocido más tarde en todo el mundo. Tutankamón se convirtió en Tutankamón. Devolvió el país a la antigua fe, trasladó la capital a Tebas, restauró los templos de Amón. Su reinado fue corto. Murió joven, dejando atrás una tumba intacta que sería encontrada 3000 años después por Howard Carter. Esto sería una sensación, pero esa es la historia del futuro. Después de él llegó el más grande de todos los faraones, Ramsés II. Se le llama Ramsés el Grande. Construyó Abu Simbel, 2 templos excavados en la roca, dedicados a él y a su amada esposa Nefertari. Concluyó el primer tratado de paz de la historia con los hititas después de la batalla de Kadesh. Construyó, gobernó, conquistó, vivió casi un siglo. Se convirtió en un mito en vida. Lo llamaban el gran ancestro. Era temido y respetado. Sobrevivió a esposas, hijos, épocas y guerras. Después de él, Egipto comenzó a desvanecerse lentamente, pero la llama, encendida en la era del Imperio Nuevo, ardería durante mucho tiempo, en los templos, en la arena, en la memoria, y escuchamos, a través de los milenios, todavía este fuego, el viento que acaricia el rostro de la Esfinge, la luz que cae sobre las columnas de Karnak, el silencio que rodea la tumba del joven rey. Egipto vive, porque la memoria no muere. El sol sobre Egipto aún brilla intensamente, pero ya no calienta como antes. La grandeza sigue presente en los templos, en las campañas, en los nombres titulados. Pero en el horizonte, las sombras se ciernen. El viento de la historia cambia de dirección. Nuevas voces, nuevos pueblos, nuevas amenazas se mezclan. Después de Ramsés II, Egipto todavía intentó mantener su papel de potencia líder, pero todo se volvió más difícil. Los sucesores del gran faraón lucharon por soportar la presión, tanto interna como externa. En el horizonte aparecieron nuevos enemigos, pueblos cuyos nombres se susurrarían con aprensión. Se les llama los pueblos del mar. Su origen sigue siendo un misterio. Quizás vinieron de la región del Egeo, de las costas de los Balcanes o Asia Menor. Se movieron a lo largo de la costa, conquistando ciudades, destruyendo reinos, como una inundación a la que no se podía resistir. Ya habían destruido el imperio hitita, asolado Chipre, atacado el Levante. Sus barcos transportaban guerreros con armas de bronce, con fuerte voluntad y sed de tierra. En Egipto, Ramsés III reina. Se le llama el último gran faraón. Reconoce la amenaza y se prepara para ella. Fortifica las costas, reúne tropas, construye una flota. Y cuando, a finales del siglo XII a.C., los pueblos del mar se acercan,
Egipto está listo. La batalla fue magnífica. Aguas empapadas de gritos y cobre, orillas cubiertas de cadáveres. Pero Egipto triunfa. Gracias a la estrategia, la disciplina y posiblemente la voluntad de los dioses. Fue una victoria, pero también una premonición del fin. Después de esta guerra, Egipto ya no era el mismo. La victoria tuvo un alto costo. Los conflictos internos se intensificaron. Los sacerdotes se volvieron más poderosos que los faraones. El poder se desmoronó, como el yeso agrietado de un templo antiguo. Las tierras, una vez sujetas a Egipto, se perdieron. En Nubia estallaron revueltas. En Asia, nuevas fuerzas ganaron poder. Los sacerdotes de Amón, que habían concentrado en sus manos inmensas propiedades y riquezas, se convirtieron en un estado dentro de un estado. A veces gobernaban el país en nombre del faraón, a veces en su lugar. El poder centralizado se desintegró. Egipto entró en un período conocido como el tercer período intermedio. Ramsés XI reina, el último de la 20ª dinastía. Su poder apenas se extendía más allá de Tebas. La administración estaba corrupta, el tesoro estaba vacío, los templos estaban llenos, pero silenciosos. Este fue el final de una gran era. Y sin embargo, incluso en este atardecer hay reflejos del antiguo esplendor. Uno de los hijos de Ramsés II, Jaemuaset, se convirtió en uno de los primeros restauradores y coleccionistas conocidos de recuerdos antiguos en Egipto. Viajó a templos antiguos, restauró inscripciones olvidadas, registró los nombres de faraones hace mucho tiempo desaparecidos. Fue un arqueólogo antes del advenimiento de la arqueología. Fue la voz de la memoria en el silencio. Sabía que los imperios mueren, pero el conocimiento permanece. Entendió que el polvo lo cubre todo, excepto la verdad. Y así, Egipto, exhausto, debilitado, fragmentado, sigue en pie. Ya no domina los mares. Su ejército ya no es temido en el extranjero. Pero en su corazón, templos de piedra, textos dorados, el recuerdo del sol que nunca desaparece por completo. Reyes extranjeros sucederán a los faraones. Llegarán los asirios, luego los persas. Pero Egipto vivirá. En leyendas, en las arenas, en las líneas de los jeroglíficos. Porque no es solo un país, es una civilización que sabe morir lentamente, con dignidad y renacer. Cuando un árbol envejece, su corteza se agrieta, pero sus raíces siguen vivas. Así fue con Egipto a finales del primer milenio a.C. Ya no gobernaba los destinos de otros pueblos, ya no dirigía campañas más allá de sus fronteras, pero seguía en pie, con templos antiguos, con un pueblo que recordaba a los faraones, con dioses en los que todavía creían. Sin embargo, nuevas fuerzas comenzaron a crecer en esta fragilidad. En el siglo VII a.C., una gran potencia se levantó en el este, Asiria. Era como un torbellino. Conquistó ciudades, destruyó capitales, quemó bibliotecas. Sus guerreros no conocían la piedad. En el año 671 a.C., el rey asirio Asaradón invadió Egipto. Conquistó Menfis, capturó al rey, estableció su dominio. Los asirios dejaron guarniciones, pero no echaron raíces. Les interesaban los tributos, no la cultura. Y así, tan pronto como su poder se debilitó, Egipto se levantó de nuevo. Pero ya no era el mismo Egipto, eran fragmentos que vivían de la memoria. Por un corto tiempo, el país recuperó su independencia. El rey Pille de Kush, el reino del sur en Nubia, unificó Egipto y se proclamó faraón. Así comenzó la 25ª dinastía, la dinastía de los faraones negros.
Su poder se consolidó sobre la base de la religión y las tradiciones. Honraron los cultos antiguos, restauraron templos, hablaban egipcio, pero su reinado fue efímero. En el 525 a.C. llegó una nueva fuerza, Persia. El rey Cambises II, hijo del gran Ciro, invadió Egipto y lo derrotó en Pelusio. Los egipcios, profundamente religiosos, consideraban a los gatos animales sagrados, encarnaciones de la diosa Bastet. Los persas utilizaron esto como estratagema militar. Pintaron gatos en sus escudos, arrojaron animales sagrados frente a las tropas. Los egipcios no se atrevieron a luchar. La ciudad se rindió. Egipto se convirtió en una satrapía del imperio persa. Los persas gobernaron con dureza, pero con eficacia. Construyeron caminos, promulgaron leyes, custodiaron las fronteras. Sin embargo, el pueblo no los aceptó como propios. Era un poder extranjero, y Egipto anhelaba. Pasaron 2 siglos, y entonces de Macedonia se alzó una nueva estrella. Alejandro, joven, indomable, brillante. En su ejército, helenos, tracios, persas, griegos, pero el espíritu uno solo. Conquistó Persia, derrotó a Darío, siguió adelante. En el 332 a.C. entró en Egipto, sin luchar. Fue recibido como un libertador. Alejandro admiraba a Egipto, honró a sus dioses, ofreció regalos a Amón, visitó el oráculo de Siwa. Los sacerdotes del templo de Amón en Siwa reconocieron en él un espíritu divino, fortaleciendo así su legitimidad a los ojos de los egipcios. Fundó una ciudad, Alejandría. No solo una ciudad, sino un símbolo de una nueva era. Aquí, idiomas, filosofías, pueblos se mezclarían. Aquí surgiría una biblioteca, donde se reuniría el conocimiento de todo el mundo. Aquí se encenderían faros guiando barcos e ideas. Alejandro dejó Egipto para conquistar Oriente, pero pronto murió. Su cuerpo, según la leyenda, regresaría a Alejandría, donde sería enterrado con honores como un faraón. Después de su muerte, su general, Ptolomeo, gobernó Egipto. Se convirtió en el fundador de una nueva dinastía, la dinastía Ptolemaica. Duraría casi 3 siglos. Bajo su gobierno, Egipto conservó su rostro, pero también adoptó cosas nuevas. Griegos y egipcios vivieron lado a lado, mezclaron cultos, crearon una nueva mitología. Egipto dejó de estar aislado. Se convirtió en una encrucijada de mundos. Pero todo esto fue el preludio del fin. La última representante de la dinastía, Cleopatra, inteligente, decidida, hermosa, se convertiría en un símbolo de resistencia. Una mujer que quería mantener a Egipto libre. Se alió con Julio César, luego con Marco Antonio. Pero Roma era más fuerte. En el 30 a.C., Cleopatra se suicidó. Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano. Así terminó el reino, que tenía más de 3000 años. La tierra de faraones, dioses, pirámides y templos es ahora parte de un imperio extranjero. Pero la memoria no desapareció. Las arenas guardaban secretos. Las paredes callaban, pero no olvidaban. Las momias dormían en sus tumbas, esperando a quienes volverían a escuchar su voz. Y esa voz será escuchada. Después de Cleopatra, el silencio. No literalmente, no. La vida continuó. La gente siguió sembrando grano, haciendo ofrendas, orando y mirando las estrellas. Pero en el corazón de Egipto se instaló un silencio de otro tipo, el silencio de la sumisión. En el 30 a.C., Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano. Ya no elegía a sus gobernantes, ya no escribía leyes. Su voz en la sala de asamblea se apagó, pero siguió resonando en los templos. Los romanos respetaban a Egipto, admiraban su antigüedad,
su conocimiento, sus dioses. Los emperadores, como los faraones, hacían ofrendas en Karnak y Luxor. Incluso César se inclinó ante la grandeza del Nilo. Alejandría, fundada por el gran Macedonio, se convirtió en el centro cultural y científico del mundo. Aquí se encontraba la biblioteca, el corazón del conocimiento antiguo. Aquí se pensaba, se escribían tratados, se creaban mapas, se estudiaban los cielos. Eruditos, filósofos, poetas, matemáticos acudían a esta ciudad, donde Oriente y Occidente respiraban el mismo viento. Pero Egipto, como parte de Roma, ya no vivía su propia vida. Su papel era práctico: pan, lino, papiro. Su tierra, un recurso. Su espíritu, historia. Con la llegada del cristianismo, el mundo de Egipto comenzó a cambiar de nuevo. Los primeros cristianos aparecieron aquí ya en el siglo I d.C. Se creía que el propio apóstol Marcos trajo la buena nueva a Alejandría. Roma todavía adoraba a sus dioses, mientras que en Egipto las primeras comunidades cristianas ya comenzaban a formarse. Siglos pasaron, el imperio se desmoronó. En el siglo IV, el mundo romano se dividió en Occidente y Oriente. Egipto cayó bajo el dominio de Bizancio. Hasta finales del siglo IV, las prácticas sacerdotales aún sobrevivían en templos individuales, pero pronto cesaron. Las momias todavía descansan en los tesoros. La antigua fe no se rinde en silencio. Pero llega un nuevo golpe, no con la espada, sino con la fe. En el siglo VII, el Islam nació en la península arábiga, una gran religión que trajo monoteísmo, ley, palabra. En el 646, Egipto finalmente quedó bajo el dominio de los árabes. El califa Omar tomó posesión del país, donde la arena conserva el pasado y el cielo ya refleja el futuro. Los antiguos templos se vaciaron gradualmente. La lengua de los jeroglíficos cayó en el olvido. Las palabras grabadas en las paredes se convirtieron en un enigma. Los dioses cuyos nombres, una vez comenzaron el día, ya no son invocados. Pero esto no es la muerte, es un sueño, porque Egipto no desapareció. Simplemente se retiró en sí mismo. Se convirtió en el que espera. Bajo tierra, tumbas y templos. Bajo una capa de arena, ciudades enteras. Bajo el velo de nuevas religiones y costumbres, el espíritu antiguo, tan antiguo como la tierra misma. Y un día, después de siglos, este espíritu despertará. A veces, para escuchar una voz, se necesita silencio. Egipto permaneció en silencio durante mucho tiempo. Sus templos estaban llenos de arena, sus estatuas rotas, sus inscripciones olvidadas. Pero todo este tiempo esperó a que llegaran aquellos que volverían a mirar sus estrellas, escuchar el aliento de su tierra y comprender: la antigüedad no es el pasado, son las raíces del presente. Y así, el siglo XIX, el viento del cambio barrió Europa. Eruditos, artistas, poetas volvieron su mirada hacia Oriente. Egipto volvió a atraer la atención. Sus imágenes penetraron en la pintura, la arquitectura, la literatura, y no solo comenzó un interés, sino una verdadera egiptomanía, una pasión por los enigmas, por las pirámides, por los faraones. Pero todo comenzó un poco antes. En 1798, una expedición francesa, liderada por Napoleón, llegó a Egipto. Junto con los militares, los científicos partieron. En 1799 encontraron algo que lo cambiaría todo. Una tablilla negra inscrita con 3 tipos de escritura. La piedra de Rosetta. En ella, el mismo texto, en griego, en demótico y en jeroglíficos. El griego era comprensible, y esto se convirtió en la clave.
Decodificar las escrituras olvidadas significaba devolver la voz a toda una civilización. Y Jean-François Champollion lo logró. En 1822 presentó sus hallazgos sobre el desciframiento de los jeroglíficos, que finalmente publicó en 1824. Egipto comenzó a hablar, con sus propias palabras, sus propios nombres, su propia memoria. Las silenciosas paredes de los templos se convirtieron en libros, la piedra en narradora. A partir de este momento comenzó una nueva era, la era de la arqueología. Científicos de todo el mundo se dirigieron al valle del Nilo. Se excavaron necrópolis, se abrieron tumbas, se recuperaron papiros. Todo lo que la tierra había conservado durante siglos salió a la luz. Uno de los eventos más sensacionales, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. En 1922, el arqueólogo británico Howard Carter y su mecenas Lord Carnarvon encontraron la tumba intacta del joven faraón. Detrás de la puerta, maravillas, oro, estatuas, carros, joyas, trono, diván, máscara, el rostro del rey, congelado en el tiempo. Egipto, al parecer, exhaló este momento, como un aliento después de milenios. El mundo se conmocionó. Se habló de la maldición de los faraones, de misticismo, de secretos. Pero algo más importante, Egipto volvió a la vida a los ojos de la humanidad. Los artistas pintaron pirámides, los compositores escribieron óperas, los arquitectos construyeron casas al estilo egipcio. Libros, películas, museos, todo estaba lleno de la imagen de esta tierra antigua. Egipto, no solo un país, se convirtió en un símbolo de lo eterno. Pero detrás de este entusiasmo también hay un deber. La arqueología aprendió a no ser una búsqueda de tesoros, sino un cuidado de la memoria, respeto por la cultura, entender que cada entierro no es una exposición, sino la historia de una vida, una fe, un amor y un dolor. Con cada nuevo descubrimiento, Egipto se acercaba, no como una tierra de misterios, sino como historia humana, en el aliento, en la búsqueda de la inmortalidad, en el anhelo de luz. Los templos hablaban de dioses, las tumbas de miedo y esperanza, las estatuas de orgullo y los papiros de conocimiento, amor, cuidado y vida. Egipto ya no era una tierra silenciosa. Volvió a hablar, no en voz alta, no exigiendo, sino lenta, suavemente como un susurro, y los que escucharon, oyeron. El viento en el desierto nunca se detiene. Vaga entre los granos de arena, como entre las líneas de un libro antiguo, y parece como si la propia tierra de Egipto aún respirara, lenta y profundamente, como una persona inmersa en un sueño. Miles de años, millones de vidas, y todo como un largo aliento, lleno de sol, agua, piedra y silencio. ¿Qué es Egipto? No es solo tierra, no solo templos y pirámides, no solo momias y frescos, amuletos y jeroglíficos. Egipto es la idea de que el hombre puede ser parte de lo eterno, que las acciones, las palabras y los sueños pueden sobrevivir a la muerte, que el orden es más importante que el poder y la armonía, el fundamento del mundo. Los egipcios creían que la vida no termina, que la muerte es solo una puerta, que más allá de ella está el mismo mundo, solo que más puro, más claro, más eterno. Los campos de Yaru, un reflejo especular de la aldea natal, la misma orilla, los mismos árboles, los mismos rostros. El paraíso es el regreso, un hogar al que se puede regresar algún día si se ha vivido en armonía con Maat. Y quizás sea precisamente por eso que su arte, sus textos, su arquitectura están impregnados de un afán de perfección. En cada sala del templo, simetría. En cada inscripción,
el pensamiento del tiempo. En cada piedra, un intento de retener lo que se escapa. No solo dejar una huella, sino hacerla eterna. No sabemos los nombres de todos los que construyeron las pirámides, quién pintó las escenas en las paredes, quién compuso himnos a los dioses, quién tejió coronas de loto, pero vemos su trabajo, y a través de este trabajo, sus almas. Egipto nos enseñó que la inmortalidad no es un mito, es la memoria, transmitida a través de la obra, a través de la palabra, a través de la mirada. Hoy, de pie al pie de las pirámides, contemplando la máscara de Tutankamón o examinando los frescos en la tumba de Nefertari, sentimos un toque de algo más grande, de una humanidad que ha pasado hace mucho tiempo, pero que todavía vive dentro de nosotros, porque Egipto no es solo el pasado, es un espejo. Nos muestra quiénes somos, nos muestra cómo buscamos significado, cómo construimos, amamos, creemos, tememos, soñamos, y cómo, a pesar de todo, luchamos por la luz. Y ahí reside su eternidad. Que las estrellas sobre el desierto sean silenciosas, que los templos sean destruidos, que la arena cubra las ciudades, pero el aliento de Egipto permanecerá en todo aquel que escuche su llamada, en todo aquel que mira el silencio y escucha una voz dentro de él. Y así la noche cae sobre el Nilo. La palabra cede al silencio. En el corazón, paz. Y afuera, quizás, una estrella. Y si escuchas, en algún lugar profundo, el susurro del antiguo Egipto todavía resuena. Buenas noches.